¿Qué dijo Caputo en este caso sobre los camioneros? ¿Sí? Pero que es un mensaje para todos aquellos que estén discutiendo paritarias. Mira, escúchalo. Sí, sí. Decime una cosa y cierro porque ya estamos repasados. Dale. Los sueldos, porque vos dijiste, ahí está Moyano diciéndote, no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% o el lunes, o te paro el país. Le dijo, no se va a mover una hoja, ¿le vas a homologar? ¿El gobierno le va a homologar? No, no vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, pero sueldos. si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Podemos discutir si tiene que homologarla o no, pero digamos, asumiendo que... Así como no se meten tanto los precios, a mí me gustaría que no se metan está bien, los salarios. pero vamos a lo legal, quiero decir. No, lo legal tenés razón. Julio Cordero, claro, él tiene que homologarla. Si me decís, es razonable que la Secretaría de Trabajo homologue o no, es un buen punto. Ahora, asumiendo que Julio tiene que hacer eso, lo tiene que hacer, entonces lo va a hacer en tanto que le parezca razonable. Bueno, pero la decisión si él homologa 25% de suba en febrero, cuando la inflación fue del 13, 20% en marzo, cuando la inflación va a ser 10, bueno, el próximo que venga, entonces te va a decir, yo también quiero, a mí dame 30 en abril, a mí dame 40 en mayo. Bueno, ese es el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo tenemos en línea a Sergio Palazzo, secretario general del Gremio de la Bancaria y diputado nacional también. Sergio, buen día. Ari Lijarad lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Ari, un saludo a todos y antes que nada solidarizarme por la andanada de cosas que te dijeron en las redes después de lo del padre de Villarruel, así que me pareció una muy buena investigación periodística y en lugar de celebrar que tenemos periodistas independientes, parece que desde el gobierno se dedican a atacarlo, así que eso es lo primero. Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias. No sé si escuchó, si lo había escuchado o si no, queríamos que lo escuche también recién al ministro Caputo. ¿Qué significa esto que dijo Caputo? Bueno, en principio hay una serie de inexactitudes de tipo legal, es decir, cuando hablan, no se mete en el salario, pero se mete en la homologación. ¿Cómo es la cosa? No la termino de entender muy bien, porque se termina metiendo en el salario de los trabajadores. Segundo, no puede no homologar una paritaria porque al gobierno le parezca poco razonable o no razonable, porque uno tiene que hacer otra merituación, que es si esa organización o esa actividad o los trabajadores de esa actividad cómo venían con relación a meses anteriores, se habían perdido contra la inflación, cómo vinieron los 4 años de Macri, los 4 años de Alberto, si esto es recuperación de salario. Lo segundo, hay que mirar si el 20, el 25 y los acuerdos que se hagan, sea cual sea el porcentaje, cuál es la base que se toma, si es el mes anterior y al ser acumulativo se transforma el 25, o si es sobre base de diciembre, que es cuando cerraron la paritaria anterior. Es decir, hay una serie de cosas que en realidad no lo homologan porque no tienen ganas y no quieren homologarla, nada más. No porque tienen la decisión política de cristalizar la inequidad, lo mismo que hacen con los jubilados, es decir, mira, hasta aquí vos perdiste, de aquí en más no vas a recuperar más porque solo te doy la inflación, es más o menos así el planteo. No tiene ningún sentido de lógica y tampoco tiene ningún sentido legal lo que está diciendo. En ese sentido, legalmente, ¿cómo funciona? A ver, para que entienda todo el mundo, ¿el gobierno decide o no decide homologarlo o no? El gobierno tiene la obligación de homologar un acuerdo salarial y si no lo homologara queda homologado tácitamente a los 30 días, salvo que haya impugnaciones. Acá en este caso sé que alguna cámara muy pequeña, la están usando para que haga algún tipo de impugnación y con esto se evite de que quede tácitamente homologado el acuerdo. Eso es lo que están haciendo uso de alguien que les haya prestado algún sello seguramente para hacer esa trapisonda legal, ¿no? Claro, claro. Sergio, buenos días. Mariano Baldic te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Este jueves va a haber reunión de la CGT, del Consejo Directivo. Ya hubo una reunión de mesa chica en UPCN la semana pasada. ¿Vos crees que puede llegar a avanzarse en alguna definición concreta, sea de un paro, sea de una marcha federal o algo más por el estilo? Ojalá sean las dos cosas, pero sí, la marcha estaba previsto tratar de, así la mayoría de los sindicatos tenemos la posición de que haya una gran marcha el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y ya el Consejo Directivo de la CGT ya tiene mandato de lo que fue el plenario de secretarios generales para tomar la medida de fuerza. Creo que habrá que hacer el análisis para
que se establezca una fecha. La cantidad de trabajadores despedidos, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, particularmente de los jubilados, de la falta de comida en los comedores, que tenían una asistencia muy fuerte en los sectores más carenciados de la sociedad, hace que no haya otra forma de que no se ponga una fecha o una medida de fuerza. ¿Por qué hay posiciones divididas todavía dentro de la CGT respecto a un paro nacional? Mira, yo no sé cuáles serán los sectores, pero con los que he hablado son conscientes de que esto desemboca en una medida. También somos conscientes que se nos va a echar la culpa a nosotros, que no lo dejas gobernar, que esto, y en realidad que tiene que garantizar la gobernabilidad el presidente de la Nación. Y con las medidas que toma no garantiza nada, absolutamente, porque se hace el fuerte con los débiles y el débil con los poderosos, ¿no? Siguen ganando las grandes empresas, las grandes corporaciones, que a eso nadie le pone un precio, nadie le pone un freno, ¿no? Bien lo decía, aunque no me guste la nota, bien lo decía el periodista cuando le hacía la nota a él. No le ponen techo a los precios y le ponen techo a los salarios. Creo que ha hecho todo lo posible el presidente para que encontremos en una medida de fuerza la síntesis que necesita el movimiento obrero para dar la pelea que viene dando. En esta semana se está hablando de la llegada de una nueva ley de bases y se habla inclusive de la posibilidad de incorporar la reforma laboral que hoy está frenada en la justicia en lo que refiere al capítulo del DNU. ¿Cómo ves esa chance que puede pasar ahí? Bueno, hay que ver qué es lo que termina llegando. La verdad que uno no puede usar la lógica política normal y natural que usaría en cualquier eventualidad como esta, porque tenemos un presidente que realmente dependemos de la iracundia que tenga ese día, si decidió pelearse con sus propios aliados, si se pelea con los gobernadores, si se pelea con la gente. Entonces, como va cambiando todo tan dinámico, hay que ver qué es lo que termina llegando. Ahora, si lo que termina llegando es lo que plantean, es más de lo mismo, no nos confundamos, no es un minibús. Sigue siendo la misma ley ómnibus porque los temas centrales siguen siendo lo mismo. Una reforma tributaria, por ejemplo, que tienda a que el trabajador pague y que las grandes empresas paguen menos. Cuando uno mira en lo que fue la discusión del proyecto de base y el supuesto borrador que anda dando vuelta de la nueva ley bases, se da cuenta que te vuelven a poner el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, es decir, paga el laburante, y a su vez te das cuenta que crean un sistema, un régimen de inversión para grandes inversores, que por el nivel de facturación se divide qué tasa de ganancia pagás. Y aquellos que por su nivel de facturación tuvieran que pagar el 35, le bajan al 25. O sea, el laburante paga para que el gran empresario no pague. Esta sería la ecuación. Es decir, hay que ver qué termina llegando, y en materia de reforma laboral ya sabemos lo que piensan y sabemos lo que quieren. Esperemos que los gobernadores no se dejen someter a la extorsión de un presidente y un gabinete que vive extorsionándolos, y no acompañen proyectos que perjudiquen a la clase trabajadora y mucho menos el nivel de ingreso y el bolsillo de los asalariados y de los que menos tienen. Hablabas recién del impuesto a las ganancias y ayer Guillermo Franco, el ministro de Interior, dejó alguna definición hablando de un piso ahora entre 1.5 millones y 2 millones. Dijo algo intermedio en ese número, que es lo que venía conversando con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Serían los más proclives a darle hoy el apoyo político a esta ley. Bueno, no está haciendo otra cosa que rescatar el viejo proyecto, la vieja ley de ganancia de cuarta categoría. Cuando llegue hago el cálculo, ahora no estoy justamente en la oficina, pero cuando llegue hago el cálculo y seguro que te da el número aquel que tenías de los exceptuados de pagar, que no es lo mismo que el mínimo no imponible, los exceptuados de pagar, lo traes por inflación y seguro que te termina dando el 1.800.000 donde se quiere parar él, o el 1.500.000. No es ninguna novedad, te está trayendo la misma ley que fue modificada con la eliminación de ganancias y la creación del impuesto cedular a los altos ingresos. En ese sentido, Sergio, el tema de ganancias, hay incluso reclamos de varios gobernadores porque era un impuesto coparticipable. Entonces, como se eliminó, dicen, bueno, necesitamos acomodar esa cuenta. ¿Ustedes estarían dispuestos a buscar otro impuesto coparticipable, pero no tocar ganancias? Mira, a los gobernadores habría que decirle que en lugar de mirar hacia los trabajadores, que miren hacia otro tipo de impuestos, y nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Es decir, ¿por qué tiene que ser el trabajador el que vuelva a pagar?
¿Por qué los gobernadores entran en la lógica y en la dinámica de un gobierno que afecta a los trabajadores y van a terminar convalidando ellos la afectación del salario de los trabajadores? Hay proyectos, tenés un proyecto elevado en su oportunidad por el diputado Cisneros con mi firma, por el cual establecíamos que el incremental de 10 puntos en el que se subió el impuesto país debía ser coparticipable. Si vos coparticipás eso, es 3 veces lo que te dejaron de pagar por impuestos por el descuento que nos hacían a los trabajadores por Claro, ganancia. por eso. Hay otro que es el Fondo Sojero, que lo presentó Máximo Kirchner, entre otros lo acompañé también, fuimos varios los que lo firmamos, que es recobrar aquel fondo sojero que en el gobierno de Cristina se hizo, que una parte de esas retenciones van para las provincias y los municipios. Hay otro proyecto presentado también por el diputado Yasky que tiene que ver con incrementar la alícuota de impuestos a las ganancias vinculado al nivel de facturación. Hay otro que presentó el diputado Casareto antes de terminar su mandato que establecía un mínimo del 15% de la ganancia contable para pagar y tributar las empresas, que es un acuerdo, las grandes empresas, que es un acuerdo que Argentina suscribió en la OCDE, es decir, no estamos haciendo nada que después digan son Venezuela, son Cuba, Sí. las cosas. Es lo que tiene Siempre. Estados Unidos hace muchos años. Exactamente, es decir, los gobernadores deberían mirar hacia esos lugares y los vamos a acompañar en el Congreso y los vamos a acompañar los trabajadores en la calle sosteniendo eso. Ahora, si los gobernadores, la única mirada que tienen es ver si le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿cuál es la diferencia entre un gobernador y Milei? Ninguna. Hola, Sergio, Candelaria Boto te saluda. Ahora, Te quería consultar porque mucho de lo que estamos hablando tiene que ver justamente con el modelo económico de este gobierno, que en gran parte se sustenta en ese DNU que hizo al principio de la gestión y quería preguntarte como diputado nacional cómo viene ese tratamiento en la Cámara de Diputados y si es posible ese rechazo que le falta de esa Cámara. si todos los que dicen que se oponen a las políticas de Milei y tienen que levantar por sus espacios políticos la mano en el Congreso la levantaran y fueran honestos intelectualmente entre lo que dicen y lo que hacen, debería estar rechazado hace rato. Pero lamentablemente no es así. Hay una negociación que todos sabemos que se está llevando a cabo entre los ministros del Poder Ejecutivo y algunos gobernadores, que algunos los hace repensar su posición en función de intereses particulares o sectoriales. Lamentablemente es así. Si todos los que fuimos votados para hacer oposición cumpliéramos con nuestro rol de opositores, seguramente ya hubiera sido ese DNU dejado de lado. Pero yo creo que no, bueno, ya está la sanción de rechazo en el Senado y llevaría más tiempo. Pero deberíamos haber planteado la nulidad, porque el rechazo deja firme los efectos del DNU mientras haya estado vigente. La nulidad, si la hubiéramos declarado en un proyecto de ley y hubiera sido aprobado, elimina los efectos de lo que ha sido la vigencia en este tiempo del DNU. Pero permitime una última definición sobre esto, o por lo menos de mi parte, pues sí, estoy abierto a las preguntas. Nunca quiso un DNU y nunca quiso una ley ómnibus, como quiera llamarla. Siempre quiso un enemigo, mi ley, y el enemigo es la política. El enemigo son los movimientos sociales y el enemigo es el movimiento sindical argentino. Él nunca quiso un DNU y nunca quiso una ley. Él lo único que hizo fue un enemigo y lo consiguió porque ahora la culpa la tenemos los legisladores, la tienen los gobernadores, la tiene la CGT y la tienen los movimientos sociales de que él no puede hacer lo que quiere y en realidad está haciendo lo que quiere. Sergio, una última. El otro día cuando veíamos los despidos de miles y miles de trabajadores estatales, lo vimos a usted como uno de los pocos, lamento decirlo, tanto dirigentes sindicales como diputado nacional. Usted tiene la doble característica. Ahí estuvo en la puerta del Ministerio de Trabajo, acompañándolos, apoyándolos. ¿Cómo está viendo a la oposición, digo, al peronismo, a Unión por la Patria, a todo el núcleo opositor respecto de cómo se está plantando con las decisiones de Milei? ¿Cree que tendría que tener más presencia? ¿Cree que tendría que ser más fuerte la oposición? ¿Cree que no, que está bien que se mantenga por ahí en una expectativa? Mirá, creo que se están haciendo grandes esfuerzos. En el Parlamento lo hicimos.
y cuando logramos articular entre CGT, movimientos sociales afectados por las políticas del DNU hasta ese momento y la política, logramos dar por tierra con esa ley base que era un reflejo del DNU recargado, más o menos, ¿no? Sí. Creo que lo que hay que recrear es esa articulación, los esfuerzos se están haciendo, ustedes habrán visto que hay un DNU inclusive por el tema previsional, nosotros hemos trabajado una posición contraria. En el Parlamento se pidió una sesión especial para tratarlo por el bloque de Hacemos Federal, creo que es el bloque de Pichetto. Hacemos coalición federal, sí. Hacemos coalición federal y nosotros en 99 diputados pusimos 97. Ujú. Después habían otros pedidos de sesiones especiales de algunos que faltaron ahí, pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay que tratar de articular con los partidos que se dicen opositores y que ojalá terminen siendo opositores y no terminen siendo el brazo que legitima o que legaliza mejormente las políticas de Milei. Bien. Sergio, gracias como siempre por atendernos. Que tenga buen día. ¿No? Gracias a ustedes, muy amables.